¿Cómo están a todos? ¿Cómo están todos? Empecé unos minutitos antes para darle la oportunidad a las personas de que vayan entrando. Así que vayan saludándome para dejarme saber que estoy escuchando, que todos me están escuchando, que pueden ver la presentación bien. Estos primeros 2 minutitos es para ir asegurándome de que todo esté bien, así que los escucho. Salúdenme desde dónde están escuchándome, desde qué municipio. Si hubiera alguien fuera de Puerto Rico también, déjenmelo saber. ¿Sí? Estoy buscando aquí el video yo. Vamos a esperar unos 2 minutitos antes de empezar. Pueden ir compartiendo en sus páginas personales, o los que manejan páginas públicas, este video para que más personas se puedan beneficiar del taller. Así que les estoy dando la bienvenida. Saludos a todos. Me pueden escribir de dónde están escuchándonos y saludarnos para que la gente pueda ver que están aquí también conectados. Saludos a todos. Estoy dándole una oportunidad para que más personas vayan entrando. Me pueden ayudar compartiendo el video, este stream, y así pues otros agricultores y personas interesadas en la agricultura pues pueden participar y aprender del tema. Déjenme saber cómo se está oyendo y cómo se está viendo, si se está oyendo y viendo bien la presentación. Saludos Pablo Latimer, gracias por escribirnos. La música que escuchan soy yo, no se asusten. Es para antes de empezar tener un poquito de música. Gracias por dejarme saber desde dónde nos están escuchando. Veo mucha gente de Arecibo y de Atillo también. Aquí son bienvenidos de todos los municipios. Y si hubiera alguien fuera de Puerto Rico, también déjenoslo saber para saludarlos. En un minutito le damos comienzo. Recuerden que pueden darle share a este video para que más personas se puedan conectar y puedan aprender del tema, ¿verdad? Que es algo que en Puerto Rico pues no se ha cubierto mucho y esperamos que este sea el comienzo de muchas cosas. Me saludan desde Isabela, tenemos gente de San Juan, personas de Cagua, desde Lares. Bienvenidos a todos los que están entrando ahora al video. Estamos esperando un minutito para arrancar y que más personas se beneficien. Mucha gente del área norte por lo que veo. Arecibo, Atillo, esa región. Pueden compartir el video en confianza en sus páginas para que más personas le llegue. Saludos a José Lorenzo Frau, el administrador de la región de San Juan de nuestra agencia. Se llama región San Juan, pero realmente son muchos municipios. Cubre desde el área este de Puerto Rico, parte del área central y parte del área norte también. Bueno, pues voy a ir comenzando. Vamos a ir comenzando el tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el control biológico de insectos en la agricultura. ¿Ok? La agricultura, cuando yo hablo de agricultura, pues me refiero a diferentes niveles o diversos niveles de agricultura. Puede ser agricultura
comercial a gran escala, puede ser comercial a pequeña, mediana escala, y también agricultores pequeños y agricultores de patios pudieran aprovecharse de estas nuevas estrategias, y digo nuevas para Puerto Rico, ¿verdad? Que no están tan desarrolladas como en otros países, tal vez como pudiera ser en Europa, en Israel y ese tipo de países donde estas tecnologías son bien comúnmente usadas. Quiero presentarme antes que todo, para que cuando oigan esta voz pues, puedan ponerle una cara más o menos a lo que están viendo. Yo soy el agrónomo Gustavo Rodríguez. Yo trabajo con el Servicio de Extensión Agrícola en Cataño y Bayamón, pero como pueden ver, pues todas las personas de todo Puerto Rico son bienvenidas. Un poquito de mi carrera profesional: yo tengo 2 bachilleratos de Ciencias Agrícolas de Mayagüez, del Colegio de Mayagüez, y después de eso, para el 2011, me fui para la Universidad de Lérida en España, donde hice una maestría en manejo integrado de plaga, ¿verdad? Y entonces ahí fue que me estuve en contacto por primera vez con estos temas de control biológico. Durante mi estancia ahí, pues tuve la suerte de poder ser publicado en la revista científica Biocontrol, en la tesis de investigación de maestría, que fue en el control biológico de una plaga nueva que llegó a España en esa época. Era una mosca frutera que atacaba pues todos los tipos de frutos que tenían, pero era bien devastadora en las fresas, por ejemplo. Así que estuve 2 años aproximadamente por allá investigando, y fue bien interesante porque allá en España es bien común, bien utilizado el control biológico te diré, en la mayoría de las fincas, en las fincas de frutales, en los invernaderos de hortalizas. Es una herramienta que son comúnmente utilizadas y se desarrolló para los años 70 y 80. La fueron perfeccionando en los años 90, y ya para los de 2000 en adelante era una estrategia ampliamente utilizada. Era común en las giras que dábamos ir a cualquier finca de frutales o de hortalizas, y que pues tuvieran todo este tipo de herramientas que vamos a estar aprendiendo hoy. Les dejo saber que, como dice aquí abajo, pudiera ser que vean alguna marca o algún distribuidor que se menciona o se escape en una de las fotos. Eso no significa que la universidad, ni Extensión Agrícola, ni yo lo estamos endosando ni recomendando. Es básicamente para fines educativos, ¿verdad? Porque hoy yo voy a estar hablando de información real e información práctica, ¿ok? No es información de teoría o teórica, o información de cosas que no se consiguen en Puerto Rico. O sea, que nos enfatizamos en cosas que sean reales para los agricultores, ¿verdad? Si por alguna razón, como me pasó una última vez, se cayera el live porque se fue la luz, por ejemplo, pendiente a la página, que tan pronto tenga la oportunidad de empezarlo de nuevo, lo empiezo, ¿ok? Así que no se vean porque se cayó o porque se entrecortó, lo acabé ya. Yo voy a buscar la manera rápido de comenzarlo. Así que gracias a donde estoy, gracias a Dios tengo planta. Así que si se cayeran, pues se va a interrumpir 1 o 2 minutos en lo que volvemos a empezarlo y a reconectarnos de nuevo. Este curso fue acreditado por el Colegio de Agrónomos para crédito. Aprobaron 2 créditos. Entonces lo que tiene que hacer es que contestar las preguntas que ellos enviaron por email. Si no, yo las pongo en el próximo slide. Me las tiene que enviar contestadas correctamente. Entonces digo correctamente porque si me las envía incorrectamente, le devuelvo el email para atrás diciéndole que está incompleto o que le falta. O sea que yo los leo toditos. Entonces después usted llama al Colegio de Agrónomos para pagar sus créditos. Mi taller es gratis, ¿ok? Mi taller es gratis, como básicamente todos los de extensión agrícola, o la mayoría del servicio de extensión agrícola. Lo que usted paga ya es los créditos con el colegio, ¿ok? Ahí está mi mail y ahí me envía las respuestas. Tiene hasta la semana que viene. Aquí pueden ver las preguntas que se le hicieron a los agrónomos, pero los que no son agrónomos, pues realmente pueden contestarlas por su cuenta para que lo usen como un repaso. He visto gente que no son agrónomos y me envían las respuestas. Está bien interesante, y lo hacen porque les gustó hacerlo. Quiero que me hablen de 2 ventajas y 2 desventajas del control biológico, y que me explique por qué es una ventaja y una desventaja, no es solo mencionarlas, ¿ok? También deseo que me hablen de 3 insectos depredadores que se pueden utilizar en Puerto Rico. Yo sé que en la literatura hay más, pero de los que sí se pueden presentar en Puerto Rico, utilizar en Puerto Rico, y me digas qué plagas estos ayudan a controlar, ¿ok? Entonces, la tercera pregunta es un caso hipotético que les pongo, que si usted como agrónomo está asesorando a un agricultor a pequeña escala, el cual no tiene presupuesto para comprar agentes de control biológico,
¿qué usted como agrónomo le puede recomendar para que ese agricultor aún así aproveche los beneficios del control biológico en su finca? ¿Está bien? Todo esto se va a mencionar en el taller, solamente tiene que estar pendiente y escucharlo completo, ¿ok? Ahora bien, empezamos. Yo quiero que entendamos una diferencia entre estos tres rangos, porque yo no voy a hablar de estos tres rangos. Cuando uno escucha o lee sobre insecticidas naturales o insecticidas que tienen un origen biológico en su creación, van a escuchar probablemente más de un tipo. Por ejemplo, uno que se usa mucho hace mucho tiempo son los insecticidas microbianos. Ya mismo voy a dar unos ejemplos. Y estoy planificando que este sea mi próximo curso. Insecticidas microbianos o microbiales, se usan ambos términos, son insecticidas que son a base de bacterias o a base de hongos y típicamente pues se usan para controlar plagas. De esto yo no lo voy a estar cubriendo hoy porque esto no es lo que yo me refiero con control biológico. También hay otro tipo de insecticidas que son de origen vegetal, o sea que son producidos a partir de una planta o de una hoja o de una semilla. Esto yo voy a explicar lo que es, pero tampoco es lo que yo me refiero o lo que típicamente se refiere a control biológico. Entonces, este tercer renglón que vemos aquí, lo que yo llamo control biológico, sí es donde nos vamos a estar enfatizando hoy, que entonces es el uso de organismos vivos que no sean microscópicos, como un hongo o una bacteria, para el control de plagas, ¿ok? Así que nuestro taller de hoy va a estar enfatizado en este renglón y teniendo en cuenta que probablemente para mi próximo taller o próximo curso vamos a estar hablando de este insecticidas microbianos. Los insecticidas microbianos quiero mencionarlos para que no se me confundan versus control biológico. Los insecticidas microbianos son unos productos que ya se venden por ahí en el mercado que usan microorganismos o sus derivados para controlar los insectos. Cuando digo microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos o puede ser un producto que alguno de estos microorganismos produzcan indirectamente por algún proceso natural de ellos y los científicos ese subproducto lo utilicen para control de plagas. Algunos insecticidas microbianos que podemos conseguir en Puerto Rico son los famosos Bacillus thuringiensis, que es un producto que se utiliza, que es a base de esta bacteria, que se utiliza para controlar orugas, especialmente si es la subespecie Courtstaki, como el dipel o el Turicide, se consigue en Puerto Rico, ¿verdad? Esos son insecticidas microbianos que nos ayudan a controlar orugas. Y viene otro tipo de Bacillus thuringiensis, que es otra subespecie, que se llama la israelensis, que es el famoso natrol, que ese no controla orugas, ese controla el fungus gnat, que pues los que tengan un poquito de experiencia saben que es una plaga bastante problemática en los hidropónicos, ¿verdad? Hay otros insecticidas microbianos que son a base de Beauveria bassiana, que es un hongo que infecta a diferentes tipos de insectos como trípidos, áfidos, ¿verdad? El micotrol es la marca más común que se consigue en Puerto Rico. Y eso es otro ejemplo de un insecticida microbiano. Hay unos bien novedosos, o sea, que son de última generación, que son a base de Spinosad. Spinosad es un producto, no es un organismo como tal, es un producto derivado que libera una bacteria. Así que se considera un insecticida microbiano porque viene a partir de una bacteria, ¿ok? Así que en cuestión de insecticidas microbianos, estos son los más comunes y se los querían mencionar para que los distingan un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, que es control biológico. Son parecidos, no es exactamente lo mismo, ¿ok? Y esto va a ser nuestro próximo taller para explicarles cómo funcionan, cómo se usan y todo eso. Entonces, existe otro tipo de insecticida que la gente a veces confunde. Todo esto yo me voy dando cuenta cuando empiezo a hablar de la promoción para este taller. Me doy cuenta que las personas me empezaban a hacer preguntas de todo este tipo de productos que típicamente no se consideran control biológico puro, digamos, pero son parecidos. Entonces, pues yo decidí añadir estos slides porque la gente se confunde. Los insecticidas botánicos se refiere a que son producidos a raíz de una planta o de alguna parte de una planta, ¿ok?
Los más comunes que se utilizan en el mercado son las piretrinas, como el producto Pyganic, o los aceites de NIMS que ustedes están acostumbrados a ver y a utilizar en sus patios y en sus fincas de todos tamaños también, que es un insecticida que se utiliza, que se prepara a raíz de esta planta que es el árbol de NIM, que probablemente han visto en Puerto Rico, y se prepara a raíz de un extracto que se hace de la semilla, no es de la hoja. ¿Está bien? Pues ahí yo les estuve explicando lo que es un insecticida microbial o microbiano, lo que es un insecticida de origen botánico, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a enfatizar en esto, en el control biológico, o sea que son el uso de insectos y otros organismos típicamente no microscópicos. No microscópicos me refiero que al menos hasta con una lupa tú los puedes ver. Hay unos que son muy pequeños, pero no son microscópicos. Están vivos, esto es muy importante. Y en este caso los vamos a utilizar para el control de insectos que sean problemáticos en nuestro cultivo. O sea, que son una plaga. Esto es lo que nos vamos a estar enfatizando hoy. Antes de comenzar a hablar un poco más de esto, es muy importante conocer que es ilegal tú traer cualquier insecto que no esté aprobado por correo, o traerlo de Estados Unidos, o traerlo de Europa, traerlo sin que ese agente esté aprobado. Por ejemplo, tú estás leyendo literatura, viendo videos de YouTube, y tuviste una mariquita que están usando, digamos, en un sitio tan cerca como República Dominicana, por ejemplo, que tienen mucha información agrícola, o en Colombia, que es bien accesible la información. Tú la viste y tu diantre, esa mariquita me gusta mucho, hace lo que necesito, la voy a pedir por eBay. La conseguiste en eBay y la persona te la envía por eBay. Eso no se puede hacer, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no se han hecho los estudios requeridos para saber que ese insecto que tú estás trayendo existe o no existe en Puerto Rico. Causa algún tipo de disrupción en el ecosistema en Puerto Rico. Simplemente, a lo mejor ya existe en Puerto Rico, pero no tienen los permisos. Por lo tanto, estos tipos de permisos los da el Departamento de Agricultura a través de su Oficina de Sanidad Vegetal, y el USDA o el Departamento de Agricultura Federal a través de su oficina de APHIS. Yo hoy les voy a estar presentando los organismos y los insectos no es que no todos son insectos, unos que son ácaros, unos son nemátodos, o sea, las estrategias que se pueden utilizar en Puerto Rico. O sea que si ya se las demostré aquí, es una que pueden utilizar en Puerto Rico, ¿ok? Por eso es que es posible que ustedes se metan en la literatura y vean que hay muchas más mariquitas de las que yo menciono, o hay otros insectos que funcionan muy bien para el control biológico, pero yo no los menciono. Pues probablemente es porque no tengan los permisos ya aprobados de Sanidad Vegetal y de APHIS, que pues esto en Puerto Rico hasta ahora ha sido una o dos empresas que solamente han decidido hacer los papeleos y las investigaciones requeridas, ¿ok? Me preguntaron de las lombrices. Las lombrices son unos organismos que son beneficiosos para la agricultura, pero no tienen mayores impactos en cuestión de devorar plaga o de hacerle daño a la plaga. O sea, así que yo no lo voy a estar mencionando. Ok, en cuestión de control biológico, voy a estar mencionando tres macrogrupos, básicamente, o tres grupos grandes. El primer grupo es el grupo de los depredadores. Cuando yo hablo de los depredadores, o cuando la literatura habla de los depredadores, habla de cualquier insecto o cualquier organismo, porque hay unos que no son insectos, como pueden ser los ácaros, que se comen la plaga, o que tienen algún tipo de mecanismo que le extraen el líquido interno, el hemocelo, a la plaga. O sea que básicamente se están alimentando de esa plaga. Las mariquitas es uno de los ejemplos más comunes, pero hoy en las presentaciones vamos a ver que hay dos o tres tipos diferentes de depredadores que se pueden utilizar en fincas en Puerto Rico. Entonces, el otro grupo grande de control biológico que van a encontrar y que vamos a hablar hoy son los parasitoides. Los parasitoides, muchos de ellos avispillas, o sea, de Hymenoptera, familia de las avispas, aunque no todos, son organismos que tienen la capacidad de ponerle sus huevos o ponerle sus crías dentro de la plaga, lo que eventualmente lleva a que la plaga se muera.
ya sea porque los organismos empiezan a comérsela por dentro o porque simplemente al crecerle y desarrollarse dentro de la plaga le causan la muerte. O sea que eso es un parasitoide. No se la come, sino que le pone, como pueden ver en esta foto, que este es el ovipositor, le pone los huevos dentro de algún tipo de plaga. ¿Okay? El tercer grupo que vamos a estar hablando hoy son los nemátodos. Los nemátodos son unos gusanos que prácticamente pueden ser casi microscópicos, aunque los que se usan para control biológico se ven con una lupa y realmente con una buena luz se ven hasta sin lupa. Entonces, los nemátodos parasitan la plaga y muchos de ellos, o prácticamente la mayoría de los que se utilizan en control biológico, matan la plaga porque le pegan una bacteria, le transmiten una bacteria que causa la muerte de la plaga. Por eso es que van a escuchar muchas veces la palabra nemátodo entomopatogénico, que significa que enferma al insecto. ¿Ok? O sea que estos son los tres grupos grandes que vamos a estar cubriendo hoy. Y dentro de cada de estos tres grupos, pues vamos a ver diferentes ejemplos, ¿verdad? Cuando hablamos de control biológico, hay diferentes maneras de ustedes o de que los científicos o los agricultores o las agencias utilizan estos organismos a su favor. Este primero que les voy a presentar es un tipo de control biológico que solo pueden hacer las universidades o las agencias oficiales, como pudiera ser el Departamento de Agricultura de Puerto Rico o el Departamento de Agricultura Federal. Y consiste, que es lo que se llama el control biológico clásico, consiste en traer una especie de un enemigo, o sea, de un organismo beneficioso de otro país y liberarlo en tu país. Por ejemplo, digamos que la Universidad de Puerto Rico hace unas investigaciones y descubre que hay un parasitoide que vive en Colombia que tiene las capacidades de controlar una plaga en Puerto Rico. Pues el Departamento de Agricultura pudiera hacer unas investigaciones y tomar la decisión de traerlo de Colombia, aunque en Puerto Rico no haya, y liberarlo en Puerto Rico. Esto se tiene que estudiar mucho porque esto pudiera causar problemas, ¿verdad? Pudieras traer un insecto que pudiera ser un problema a largo plazo. Así que por esto es que menciono que es ilegal que lo haga cualquier persona. Esto lo tiene que hacer una institución con los debidos permisos y las debidas investigaciones para que lo vaqueen, ¿verdad? Así que de esto no vamos a hablar muchísimo hoy, pero sí voy a dar muchos ejemplos cuando hablemos un poquito de la historia del control biológico en Puerto Rico, porque este tipo de estrategia se ha utilizado muchísimo en Puerto Rico. Es posiblemente la estrategia que más se ha utilizado de control biológico en Puerto Rico, si viéramos la historia completa de la agricultura en Puerto Rico organizada, ¿verdad? Entonces, otro tipo de control biológico, que este sí es el que vamos a estar hablando, es el control biológico aumentativo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es cuando usted como agricultor, usted aumenta de manera artificial este organismo, o sea, los enemigos naturales de una especie. O sea que es básicamente el tipo de control biológico en el cual usted compra o adquiere este organismo, ¿verdad? Y usted lo libera en su finca o lo libera en su predio. Se llama aumentativo porque tú estás aumentando las poblaciones de ese enemigo natural o de ese insecto beneficioso, ¿verdad? Y esto, pues, en gran parte hoy lo que vamos a estar hablando son de estas estrategias. ¿Por qué? Porque estas son las estrategias que ustedes como agricultores y ustedes como agrónomos pueden emplear, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de estrategia de control biológico en el cual usted no tiene que comprar el enemigo natural, ¿verdad? Y se refiere al control biológico por conservación. Este es muy utilizado en fincas orgánicas, en fincas ecológicas y en realidad fuera de Puerto Rico se está utilizando en todo tipo de fincas. En Puerto Rico lo están haciendo mucho las semilleras, ¿verdad? ¿Qué significa? Que consiste en modificar tu finca, modificar tu entorno y hacer medidas para que los enemigos naturales que ya hay en el ambiente cercano a tu finca se adentren a tu finca, se acerquen a tu finca y sean parte de tu finca. Utilizando este tipo de conservación, de control biológico por conservación, tú no estás comprando los organismos. Tú estás
atrayendo los que ya están. Obviamente, esto tiene sus limitaciones y tiene sus ventajas y sus desventajas, porque ya les puedo adelantar que obviamente la cantidad de enemigos naturales no va a ser tan agresiva como si usted los comprara y los liberara. Pero vamos a discutir esta estrategia porque es una herramienta que deberíamos estar tomando en cuenta para hacer en las fincas en Puerto Rico, y seguir aumentándola si hay algunas personas que lo están haciendo, ¿verdad? Yo les voy a hablar de qué plantas se utilizan y todo ese tipo de cosas al final. Ahora les voy a mencionar un poco de lo que se ha hecho en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aunque para muchos de nosotros, muchos de ustedes, esto pudiera ser un tema nuevo o algo que no se hace mucho o que no estamos muy acostumbrados, realmente desde en Puerto Rico se ha utilizado, no bastante como en otros países, pero se ha utilizado. La primera vez que se habló de control biológico en Puerto Rico fue para el 1797. Imagínense cuán adelantados estaban estas personas. Fue un botánico francés que vino a hacer unos viajes a Puerto Rico de descubrimiento científico y él describió una avispa en Puerto Rico que todas de ellas atacaban los animales, eran voraces y hacían guerra contra otros insectos. Esta es la primera noción que tenemos de que alguien describa un organismo que controla a otro organismo, ¿verdad? Y que pudiera ser beneficioso. Después, 100 años después, un alemán que vino a Puerto Rico también a hacer estudios, publicó unos avispillas que están aquí y dijo, las larvas de estas especies se crían dentro del cuerpo de orugas, sus larvas o sus pupas, siendo así útiles para la agricultura. O sea que ya en Puerto Rico para el 1880 habían científicos descubriendo organismos que eran beneficiosos para la agricultura y que tenían capacidad de controlar las plagas, ¿verdad? Entonces, ya para el 1910 se crea en Puerto Rico una de las primeras estaciones experimentales. Eran el grupo de los hacendados eran dueños de las fincas de caña. Se unieron y crearon la Estación Experimental Agrícola Insular en Río Piedras, ¿verdad? Y estaba dedicada 100% a resolver los problemas del cultivo de la caña en Puerto Rico. Ahí, para el 1910, su entomólogo, que ellos contrataron un entomólogo, que es un entomólogo, un experto, un científico que estudia insectos, hizo la primera liberación de enemigos naturales en la isla. Liberaron esta mariquita que ven aquí a la izquierda, que es con la que se llama el Mealybug Destroyer o la destructora de mealybugs. Quien ha escuchado la palabra mealybug sabe que es una plaga que afecta a muchos cultivos como los cultivos ornamentales, las papayas y otros tipos de cultivos. Ese mealybug, el Cryptolaemus montrouseri, es uno de los organismos de control biológico que se pueden utilizar hoy en día y que están aprobados. Los vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, inicialmente no era nativo de aquí. Fue introducido en el 1910 por ese investigador, ¿verdad? Que era un experto en plagas de la caña. Entonces, para el 1920, muchos de ustedes probablemente ya han escuchado esta historia, se introdujo desde Barbados el sapo gigante de Surinam, que se llama el Bufo marinus, que se trajo para el control de los gusanos del suelo en la caña. Mucha gente ha considerado después de mucho tiempo que esto probablemente a largo plazo fue un error. Por eso es bien importante estudiar bien qué organismos se van a ingresar a un territorio nuevo, porque puedes desplazar otras especies que ya estaban anteriormente, ¿verdad? Y quiero mencionarles que ya para esta época, para los 1920, Puerto Rico tenía un entomólogo nativo. Fue Francisco Seín, que a lo mejor han escuchado ese nombre porque hay un residencial en Puerto Rico con su nombre. Fue el primer entomólogo puertorriqueño y ya para esa época él estaba estudiando a un cucubano que era nativo aquí de la isla, el Pyrophorus, para el control también del gusano blanco en el suelo. O sea que al principio eran científicos de otros países, ¿verdad? Porque obviamente no teníamos la infraestructura de nuestras universidades desarrolladas, pero ya para el 1920 habían puertorriqueños aportando a estos temas, ¿verdad? Entonces, para los años 30, se introduce desde el estado de Florida una mariquita nueva.
que es esta, la Rhodolia cardinalis, que se utiliza para controlar esta plaga que ven aquí, que es la cochinilla algodonosa, que es una plaga bien problemática en los cítricos y también da mucho en ornamentales y en otros tipos de cultivos, ¿verdad? Entonces, para esta misma época, para los años 30, se introduce desde la isla de Guadalupe, ves que era bastante cerca, este parasitoide Mirax insulari, para controlar el minador de la hoja del café. Hoy en día en Puerto Rico, en las plantaciones de café, todavía se consiguen poblaciones de Mirax insularis. O sea que esto fue una introducción, por ejemplo, que fue muy exitosa. No todas las introducciones que se hacen de otros países son exitosas porque a lo mejor es muy caliente o no tienen todas las plantas que requieren para vivir o la plaga suficiente. Hay muchos factores que los científicos estudian antes de traer un organismo de control biológico desde otro país. Pero este es un caso muy exitoso. Después, entre el 1930 y el 1950, más de 75 especies de parasitoides y de depredadores fueron introducidos a la isla. Esto lo hizo la Estación Experimental Agrícola Federal. O sea que la estrategia de introducir enemigos naturales o controles biológicos desde otros países ha sido ferozmente utilizada en Puerto Rico por las agencias federales y las agencias investigativas y las agencias locales también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Llegamos al 1950 y desde el 1950 hasta el 1980 disminuyó considerablemente el uso de control biológico. Quiero que en los comentarios me escriban porque ustedes creen que pudo haber pasado esto. Desde el 1950 en adelante, el uso de estas estrategias naturales disminuyeron. Pueden escribir por qué a ustedes se les ocurre que esto sucedió históricamente. Estoy dejando unos segunditos para que me contesten por qué ustedes creen que sucedió esto. Y también por qué ustedes creen que se utilizaba antes tanto control biológico para los años 20, para los años 30 y después del año 50 en adelante fue disminuyendo drásticamente esta estrategia. Me pueden escribir en los comentarios para, para que discutan y aporten lo que ustedes piensen y los conocedores de la historia. Muy bien, ya me están contestando. Super, el comienzo de la revolución de los productos químicos. Más económicos, el aumento en insecticidas. Exactamente. Después interesaban vender plaguicidas, exactamente. Desarrollaron y vendieron químicos. Esa es la respuesta correcta. Ahí ustedes pueden ver notablemente cómo estas estrategias se abandonaron y luego de las guerras mundiales y el desarrollo de los productos químicos, como el DDT, que ya no es legal, pero para esa época ahora lo era, se comenzaron a utilizar insecticidas químicos en vez de las estrategias de control biológico. Y eso también tiene una razón, es que los agricultores lo preferían porque son unas estrategias que pueden tener sus ventajas también. Puede ser más económico, puede ser un poco más rápido el efecto o es más obvio. Vamos a ver qué es más obvio porque tú muchas veces ves la plaga muerta tirada en el campo cuando tú usas químicos. Con el control biológico, si viene un insecto, se come 50 áfidos, tú no los ves. O sea que tú no ves el cadáver del insecto. Así que todo esto aportó a que históricamente se fuera en Puerto Rico y esto fue a nivel mundial, disminuyendo el uso de control biológico. Pero después de los años 80 empezaron de nuevo las investigaciones, ¿verdad? Y ya para el 1991 se liberaron en la Estación Experimental de Juana Díaz unos parasitoides, ¿verdad? El parasitoide Cardiochiles diaphanae lo trajeron de la Florida. Esto ayudó exitosamente a manejar el gusano del melón, que es el que ven aquí, que es una de las plagas más problemáticas para los agricultores de calabaza, de melón y pues de cucurbitáceas, por ejemplo, ¿verdad? O sea que esto fue, en tiempos modernos ya se han estado utilizando estrategias. Entonces, para el 2002, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
tenemos un problema en Puerto Rico con el mealybug en los cultivos de papaya y trajeron este parasitoide, ¿verdad? Que eran unos encírtidos y exitosamente ayudó a controlar esa plaga. Ok, ya hablamos un poco de la historia, ya quería mencionárselas para que nos pusiéramos en perspectiva, pero ahora vamos a hablar de la actualidad y de lo que podemos hacer con control biológico en Puerto Rico, sé que es para lo que vinieron, ¿verdad? Quiero aprovechar para recordarles que pueden darle share, y agradecería que le den share y compartan esta presentación ahora mismo para que más gente pueda aprender de este tema, ¿verdad? Tan novedoso. ¿Cuál es la ventaja, agrónomos pendientes, de utilizar control biológico? Bueno, la ventaja más obvia es que redundas y terminas utilizando menos insecticidas sintéticos, ¿verdad? Esa es la gran ventaja de usar esto. Cuando utilizamos menos insecticidas sintéticos, y típicamente pues, insecticidas tóxicos, ¿verdad? Porque hay algunos que se pueden utilizar, pero obviamente los más tóxicos son los que no podríamos utilizar si estamos utilizando control biológico. Pues vamos primero a tener menor contaminación para el ambiente, ¿verdad? Vamos a afectar menos a los acuíferos, vamos a afectar menos a las casas que están cerca de la finca y al ambiente en general, ¿verdad? Lo otro es que vamos a tener un menor riesgo para los empleados, ¿verdad? Pues como ya sabemos, el utilizar los insecticidas bastante tóxicos es complicado y es riesgoso para los empleados que lo están haciendo. Tienes que tener la ropa correcta, tienes que tomar las precauciones correctas, tienes que adiestrar al agricultor exhaustivamente para saber usar esos insecticidas. Pues cuando tú utilizas control biológico, pues a nivel de finca, todo esto se va suavizando, ¿verdad? Porque vamos a estar utilizando o productos menos tóxicos o simplemente menos productos tóxicos, punto. O sea, menos insecticidas. Cuando tienes control biológico, tienes un fruto más limpio también, ¿verdad? En cuestión de insecticidas. Y una de las ventajas grandes que tiene es que no tienes que esperar para cosechar. Como ustedes saben, cuando usted compra un producto, un insecticida, te trae lo que se llama el pre-harvest interval, que es ese tiempo que tú tienes que esperar desde que echaste el producto hasta que cosecha esa fruta. Hay algunos productos que están un poco como varias horas, pero hay algunos productos que tienes que esperar 2 y 3 semanas. Entonces, pues con control biológico nos liberamos de estos problemas. Entonces, también nos liberamos del problema de reentry interval. Reentry interval es un tiempo que el agricultor y sus empleados tienen que esperar luego de que apliquen un producto, tienes que esperar ciertas horas para de nuevo entrar al predio. Estos tipos de control, los controles biológicos, pues no tienen este problema. Esta es una de las razones específicas por las cuales las semilleras en Puerto Rico están utilizando muchas estrategias de control biológico, porque este tipo de logística a ellos le complica muchísimo sus labores, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito de las desventajas. Una de las desventajas o de las complicaciones, vamos a decirle, de utilizar control biológico es que tú debes conocer bien tu plaga. Primero, tú cuando utilizas control biológico, tú debes saber exactamente qué plaga y qué especie de plaga es la que te está afectando tu cultivo, ¿verdad? No puedes decir, yo creo que yo tengo como una mosquita ahí que me vuela por encima de las matas, o yo no sé, es como un mime que se pasa chavándome la hoja. No. Para tú poder utilizar control biológico correctamente, tú tienes que saber exactamente qué plaga es y si está en una etapa juvenil o si está en una etapa adulta. ¿Por qué? Porque estas herramientas de control biológico son bien sensitivas a eso, a cuán joven o cuán adulta está esa plaga y exactamente qué plaga es, ¿verdad? Tienes que ser un agricultor preparado y un agricultor estudioso y que conozca cuáles son los problemas de su finca, ¿verdad? Una desventaja, y realmente tampoco es una desventaja, pero es una cosa que tenemos que tener en mente, es que no puedes utilizar cualquier pesticida. Una vez ya tú ingresas estos organismos, ellos son insectos, ellos son ácaros, ellos son seres vivos. O sea que tú no puedes hacer una liberación de un enemigo natural y a los 3 días meterle cualquier tipo de insecticida a tu finca porque he visto otra cosa. Y entonces tienes que tener en mente que va a matar tu organismo también. O sea que cuando utilices pesticidas vas a tener que ser mucho más consciente
de qué producto vas a estar utilizando. Ya mismo yo les voy a enseñar una calculadora que nos deja saber esto mismo, qué producto puedo utilizar y qué producto no, ¿ok? Tenemos que tener en mente también como una desventaja, ¿verdad? O como algo que tenemos que tener noción, es que todos estos productos, aunque son productos que probablemente compremos, son organismos vivos, ¿verdad? Y tú no puedes guardarlo, tú no puedes comprar el producto al principio de la temporada y guardarlo 3 meses para cuando quieras usarlo, ¿no? Estos tipos de productos que son organismos vivos, típicamente los compras para usarlos al momento. O sea, los compraste, te llegó y lo utilizas ese mismo día o al otro día. Tiene esa logística que tienes que tener en consideración, ¿verdad? Y por el momento, una de las desventajas que tiene, ¿verdad? Para los agricultores son los costos, ¿verdad? Es una herramienta que pudiera ser más costosa que a lo mejor usar un insecticida cualquiera. Al final de la presentación yo voy a presentar un caso hipotético en el cual controlamos una plaga con una herramienta de control biológico y a la misma vez la misma plaga controlada con una herramienta de algún producto sintético, para que ustedes puedan ver frente a frente pues estas ventajas y desventajas. Esto que ven aquí, si no lo reconocen, lo que pasa es que esto es un insecto en su estado larval, que es de los estadios que más comen, que los vamos a ver próximamente. Ahora bien, estas estrategias de control biológico no deben ser parte de un manejo integrado de plagas en la finca. ¿Qué yo me refiero con esto? Yo me refiero que tú no puedes tener una finca con un pastizal brutal, tener una finca donde el terreno se preparó mal, tener una finca que no se abona bien y tú pretender comprar unas mariquitas, liberarlas y que entonces resolviste el problema de las plagas, ¿no? El uso de control biológico debe ser pensado dentro de una finca bien llevada, que es lo que llamamos un manejo integrado de plagas. Tenemos que usar una finca donde se haya sembrado bien, que se haya escogido una variedad que sea correcta para Puerto Rico, que tengamos una finca limpia, que abonemos bien, que se haya preparado el terreno bien, entonces y que tú detectes la plaga a tiempo. O sea, por lo tanto, cuando tú detectas la plaga a tiempo, tú tienes que monitorear esa finca. Se recomienda que al menos 2 veces por semana tú hagas un recorrido de detección de plagas. O sea, que tú vayas por la finca el lunes, digamos, y el jueves, por ejemplo, y tú verifiques tus trampitas. Esto lo venden en muchos sitios, sticky plants, no, sticky traps. Y tú vayas realizando esos monitoreos porque necesitamos encontrar las plagas a tiempo, ¿verdad? Y como nota importante, usted como agricultor y como agrónomo, los que están aquí por los créditos de agrónomo, es muy importante o es de mucha ayuda que se conozca qué plagas son un problema de antemano, especialmente si es una finca que lleva 3 4 años y el agricultor, mira, a mí siempre tengo problemas con este áfido que siempre viene y me coge los brotes. Pues entonces eso es de mucha ayuda porque te va a ayudar a estar pendiente de esa plaga en el monitoreo y te va a ayudar a detectarlo a tiempo para poder utilizar estrategias de control biológico. Las estrategias de control biológico típicamente no funcionan muy bien si ya la plaga está descontrolada. Si ya la finca está cundida, digamos, de oruga o tiene áfidos por todos lados, pues el control biológico es un poquito más cuesta arriba, digamos, para esos insectos hacer su trabajo, ¿verdad? Así que, vamos a hablar. En Puerto Rico, ¿qué plagas se pueden controlar con control biológico? ¿Ok? Yo les voy a mencionar las plagas que existe algún producto de los que vamos a mencionar que puede ser cubierto. Así que si usted tenía en mente alguna otra plaga que no está aquí, pues entonces probablemente es que no existe un producto para ella en cuestión de control biológico, me refiero, ¿verdad? Primero, los trípidos. Los trípidos, como saben, son una plaga muy común en cultivos ornamentales, pero también da en cultivos de árboles, frutales, y en hortalizas también es muy común dar trípido, que son esta plaga muchas veces negra, aunque a veces se ve de otros colores, que parece una hormiga, pero no una hormiga realmente. Entonces,
muchas veces causan que la hoja se enrosque y tú puedes verla en brotes nuevos y en flores, es muy común verla. Hay control biológico para trípido. La oruga o las larvas de Lepidoptera. Cuando escuchan la palabra Lepidoptera, se refiere a todo lo que tenga que ver, o sea, esa familia de mariposas y de alevillas, que son las mariposas nocturnas. O sea que sus larvas, que son las orugas, casi todas, la mayoría de ellas son larvas de alevilla, o sea, de esas mariposas nocturnas, pues hay herramientas de control biológico para controlarlas. También hay herramientas de control biológico en Puerto Rico para controlar la mosca blanca, que saben que es uno de los problemas más grandes en cultivos de invernadero, especialmente en tomate, en pepinillo, es muy común, ¿verdad? Y en cultivos también ornamentales es muy problemático. Los millibugs también pueden ser controlados con control biológico. Los millibugs son estas plagas que mucha gente las confunde con otras cosas, ¿verdad? Pero son estas plagas que se mueven. Aunque no se mueven un montón como pudiera moverse una mosca blanca, pero los millibugs se mueven y son bien comunes en ornamentales y son bien comunes también en el cultivo de la papaya y en otros cultivos, ¿verdad? Entonces, los áfidos o los pulgones, también hay estrategias para controlarlos biológicamente, ¿verdad? Que son estas plaguitas que salen muchas veces en los brotes nuevos. Los ácaros no son un insecto. Los ácaros son una plaga que son unos arácnidos que son bien chiquititos. Muchos de ellos son microscópicos y causan problemas en los cultivos, que ellos crecen muchas veces por debajo de la hoja y raspan la hoja y les crean esos colores marrones, colores plateados, ¿verdad? En casos bien drásticos, crean una tela de araña así. Algo curioso que vamos a estar viendo en el taller de hoy es que hay ácaros que son plagas, pero hay ácaros que son organismos beneficiosos, que los vamos a estar viendo, así que hay que diferenciarlo. El fungusnat es una plaga que da mucho, especialmente en cultivo de recao y en cultivo hidropónico. Es una plaga muy común en sitios donde hay mucha humedad, ¿verdad? Se come, esta es la larva, el adulto es como un mime. Pues este tipo de plaga se come las raíces de los cultivos. Quien ha tenido hidropónico probablemente los ha visto, ¿verdad? Entonces hay estrategias de control biológico en Puerto Rico que las vamos a ver para controlar fungus gnat. Y por último, si usted tiene establos, usted tiene ganado, usted trabaja en un vertedero, hay estrategias de control biológico en Puerto Rico que controla lo que en inglés se llaman los stable flies, o las moscas de establo, que realmente son un grupo diferente de muchos tipos de moscas. Entonces hay unos parasitoides que te ayudan a controlarla, que las vamos a estar viendo ahora, ¿verdad? Me pueden escribir en los comentarios, los estoy viendo. Si veo que son apropiados, o sea, directamente relacionados a la slide, las contesto. Si veo que lo voy a contestar después, pues lo dejo pasar, porque sé que eventualmente voy a llegar a eso. Ok, ahora sí vamos a entrar a las estrategias de control biológico. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Que existen en Puerto Rico. El primer grupo que vamos a discutir son el control biológico utilizando nemátodos. Como les estuve explicando, nemátodo es este gusano redondo, muy pequeño, muchas veces microscópico, pero no siempre, como en el caso que ven aquí, que realmente se pudieran ver a simple vista. Entonces, que ellos causan enfermedades en insectos y las controlan. Aquí pueden ver una oruga, esto es una oruga, esto grande que ven, el cual fue altamente parasitado por esos nemátodos. Se rompió bajo un microscopio y se pueden ver cómo se liberan esos nemátodos ya criados, que fueron criados dentro de la oruga, ¿ok? Aquí hay un videíto, lo voy a brincar. Estos videos después yo los voy a poner en la página para no gastar tiempo en esto, pero esto es básicamente lo que yo voy a explicar, ¿ok? Voy a presentarles el primer organismo que se consigue, que se puede comprar en Puerto Rico, que es para control de orugas. Es el Steinernema carpocapsae. Es el nemátodo, o sea que es este gusano, pero microscopio, así bien pequeño. Steinernema carpocapsae es especialista en el control de orugas. O sea, si tú tienes una finca
calabazas, usted tiene una finca de lechugas, donde típicamente son problemáticas las orugas, en pimientos, que pueden darte varias orugas, bueno, muchos cultivos que son bien susceptibles a las orugas. Pues Steinernema carpocapsae es un nemátodo que se le adentra a la oruga, ya sea por la boca, se le adentra también por el ano y a veces por los espiráculos que ven aquí, por donde respiran las orugas, y entonces empieza a reproducirse allá adentro hasta que eventualmente liberan una bacteria. O sea que el nemátodo como tal no es quien mata a la oruga, es esta bacteria que este nemátodo libera que le causa la muerte a la oruga, ¿verdad? Este organismo es de los controles biológicos más utilizados en Puerto Rico porque es altamente exitoso y las semilleras la están utilizando mucho en sus estrategias de manejo integrado de plaga, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto? Pues mira, esto, aunque usted no lo crea, estos nemátodos se aplican de manera foliar, mezclado con agua, o se aplica al suelo mediante drenches, ¿verdad? En las fincas grandes se utilizan tanques con tractores, ¿verdad? Para hacer como si fuera una aplicación foliar. Y esto funciona mejor cuando las orugas son jóvenes. Esto es algo que ustedes van a ver muy comúnmente, en cual el control biológico funciona mejor cuando las plagas son jóvenes, ¿verdad? Porque los organismos biológicos tienen se les hace más fácil matar o infectar una plaga joven que una plaga ya adulta que es mucho más fuerte, ¿verdad? Pues el Steinernema carpocapsae se aplica de manera foliar al suelo y nos ayuda específicamente para controlar las orugas, ¿ok? Ahora voy a presentarles otro nemátodo que es del mismo género, pero ustedes van a darse cuenta que la especie es diferente, o sea, el apellido es diferente, que de este caso es Steinernema feltiae. ¿Por qué lo queremos diferenciar? Porque este segundo nemátodo que les estoy presentando, que es el de apellido Feltiae, el de la especie Feltiae, no es específico para orugas. Este se utiliza para controlar las larvas de fungus gnat. Como saben y les mencioné, el fungus gnat es esa plaga que es bien importante en hidropónicos y también afecta a cualquier cultivo donde haya problemas de humedad. Y además de las larvas de fungus gnat que están en el suelo, nos ayuda a controlar las pupas de los trípidos. Trípidos es esta plaga negrita que está aquí, que sus juveniles, o sea, sus estados de pupa, caen al suelo y se ven así. Es un estado donde no se alimenta y no se mueve. Y esa pupa, este nemátodo la parasita y la controla. ¿Ok? También te puede ayudar a controlar o a parasitar los estados juveniles de trípidos en la hoja. O sea que los afecta cuando caen al suelo y si algún juvenil está en la hoja, también te va a hacer efecto. ¿Okay? O sea que este es Steinernema feltiae, que no es el mismo que presenté primero. Fungus gnat y trípidos en el suelo. Este producto en Puerto Rico se está utilizando para sistemas hidropónicos. Por ahí veo unos compañeros que son agricultores de hidropónicos en Bayamón. Ángel Williams, saludos y gracias por darte la vuelta siempre a nuestros talleres. Ver personas así como tú que están bien adiestradas y que tienen buenos sistemas en nuestros talleres nos da mucho orgullo. Entonces, este producto de nemátodo de Steinernema feltiae se está utilizando en hidropónicos para manejar el fungus gnat. ¿Cómo se está utilizando? Se le aplica al tanque de solución nutritiva para que cuando el agua corra por el sistema, pues se alojen los oasis y entonces ella busca y parasita a las larvas de fungus gnat. A las larvas, ¿verdad? Al adulto que es el mime, pues no le hace nada. Pero a la larva, pues te ayuda a controlarlo. Como hiciera también pues el Natrol, que es un insecticida biológico. ¿Ok? Así que ahí hablé de esos dos nemátodos, ¿verdad? Ahora vamos a brincar a esto. Típicamente yo tacho la marca de los productos, pero aquí no estoy promocionando el producto, aquí estoy promocionando la página de internet, no promocionando, mencionando, de Copert. Copert es de las compañías mundiales más grandes que desarrollan organismos biológicos y ellos tienen una calculadora en su página de internet que es muy importante para los agricultores. En esa página tú puedes poner, en esa calculadora,
el organismo que tú estás usando, ¿verdad? Ya puede ser por el nombre científico o por el nombre de la marca que ellos vendan. Tú puedes poner ese organismo, entonces cuando le das aquí a Agent, tú puedes empezar a poner diferentes tipos de insecticidas, herbicidas, fungicidas, para ver cómo le afecta ese producto químico a tu organismo beneficioso. Esto, usted como agricultor y como agrónomo que está asesorando una finca, te va a ayudar a decidir qué insecticidas y qué productos químicos puede utilizar. Aquí yo les puse un ejemplo. Este nemátodo que les mencioné ahora, el Steiner Nema, ¿verdad? Le puse un caso de un aceite, de un producto orgánico como el NIM, que es bien utilizado. Y tú puedes ver que si está en verde, que es número uno, significa que es muy poco tóxico, o sea, que ese producto lo puedes utilizar. Puse, por ejemplo, un fungicida de cobre, que es extremadamente común utilizado en las fincas agrícolas, el Coxside, pero vienen otras, yo no sé si vienen otras marcas, pero Coxside es la más común. Entonces, aquí puedes ver que a este nemátodo tampoco le hace mucho efecto porque está en número uno. Número uno significa que el 25% de la población o menos del organismo se ve afectada, o sea que muy poco organismo se va a ver afectado. El Roundup, que es el glifosato, yo estoy añadiendo esto porque son los productos químicos más comunes que se me ocurrieron añadir, son los que más se usan en la finca. No es porque era para de manera didáctica, básicamente. No le hace mucho efecto a este nemátodo. Pero de manera interesante, añadí un insecticida fuerte como el imidacloprid. No le hace nada. ¿Por qué? Porque este nema no es un insecto, es un nemátodo. Así que muchos insecticidas, no todos, pero probablemente no le van a hacer mucho daño. Pero para ver cómo le afectaba, añadí el oxamil, que como el vidate. Los que sean agricultores saben que eso es un nematicida, o sea, un producto que mata nemátodos. Lo añadí para ver cómo afectaba a nuestro nemátodo beneficioso. Y pueden ver que spray tank, o sea, en forma de, perdón, en spray, de manera de spray, al menos te va a matar la mitad de la población de tus nemátodos. Ese número 2 significa que entre un 25 y un 50% de esa población que tú aplicaste pudiera sufrir daño, ¿verdad? Eh, entonces, pero si tú mezclas Vidate, que es un nematicida, en el mismo tanque con tus productos, con tu nemátodo, pues vas a tener una mortalidad de 4, que eso básicamente significa que más del 75% de esos nemátodos se te van a morir. O sea que este tipo de herramientas, creo que hay otras de otras compañías, son las que tú como agricultor y agrónomo necesitas tener en cuenta para tú desarrollar tu estrategia de utilización de productos si tú vas a estar utilizando control biológico, ¿ok? O sea que eso es muy importante. Este es el caso de el nemátodo. Más adelante le presento un caso teórico cuando estemos hablando de un ácaro o de un insecto beneficioso, que todo cambia, obviamente. Ahora, vamos a hablar de los insectos depredadores para el control biológico. Agrónomos, de esto creo que es una de las preguntas, así que pendiente. Insectos depredadores, obviamente, pues son insectos que se comen la plaga. Voy a brincar el video. El primer, me dicen que se ve borroso. Si alguien más lo está viendo borroso, déjenmelo saber o es para saber porque a veces es el internet de la persona de quien lo está viendo. Déjenme saber si se ve bien. El primer insecto beneficioso, insecto depredador que se pueden utilizar en Puerto Rico es la Chrysoperla carnea, que es lo que comúnmente se llama por ahí la crisopa, o como le dice mucha gente en la calle, el león de áfido. Ya con el nombre ustedes pueden imaginarse cuál es su comida favorita, ¿verdad? Esta plaga que ven aquí, este es el adulto, este verdecito bien bonito, es el adulto. Este adulto no come insectos, este adulto se alimenta de néctar y de polen, ¿verdad? Pero no lo queremos matar, porque su larva, que es esta que vemos acá abajo, esta cosita larga que ven aquí, de una forma muy extraña, es la larva o el bebé de este adulto, ¿verdad? Es una devoradora voraz de insectos, especialmente del áfido, ¿verdad? Del pulgón que pueden ver aquí en la foto. Gracias por dejarme saber que se ve bien, me da una tranquilidad gigante, gracias a todos. Entonces,
como pueden ver, como les mencioné, esta larva se alimenta de áfidos. La puse en negrillas aquí porque, porque su comida favorita, digamos, su plaga favorita son los áfidos. Pero se ha visto muchas veces que también se alimentan de mosca blanca, se alimentan de trípidos y se alimentan de huevos de oruga, o sea, de huevos de lepidóptero. O sea que este depredador es muy útil en control biológico en fincas en Puerto Rico, ¿verdad? Si usted tiene unos problemas siempre con áfidos, ella va a ir directo a comerse los áfidos, pero cuando se vaya acabando los áfidos, pues ellas pueden empezar a alimentarse de otros tipos de plagas, ¿verdad? En Puerto Rico, y esto pues nos lo estuvo diciendo de los agrónomos que me han ayudado a desarrollar este taller, no se utiliza mucho este organismo en invernaderos porque tiene mucha capacidad de vuelo al adulto. Y como el adulto lo que come es flores y polen, pues se te puede ir volando del invernadero, si, especialmente si tu producto, digamos tus tomates, no están florecidos. Ok, la larva se va a quedar por ahí, pero el adulto se te va a ir y entonces no vas a tener esa segunda y tercera generación que tú quieras. Al aire libre se utiliza mucho, especialmente porque ellos pueden buscar alguna flor cercana y alimentarse de eso y quedarse cerca de tu predio. Es por eso que yo recomiendo y se recomienda que tú puedes añadirle plantas florecedoras, que al final vamos a dar unos ejemplos de cuáles, a tu predio, a tu finca o a tu invernadero, para que ese adulto de la crisopa no se te vaya a escapar, digamos, ¿verdad? Porque a ellos les gusta el néctar y el polen, estoy refiriéndome al adulto. Esto que ven aquí, obviamente, es una larva y pueden ver cuán agresivas son al comerse los pulgones o los áfidos, ¿verdad? Les encantan. Estas larvitas se pasan recorriendo las hojas del cultivo buscando sus presas. Se mueven mucho, se mueven muy rápido. Y esta larva se puede alimentar hasta 50 áfidos al día cada una. ¿Verdad? Ese es en el best case escenario. Pero lo que quiero explicarles es que es una depredadora muy voraz. El último estadio, o sea, la larva más madura de esta crisopa, es la más que come. El 75% del consumo de áfidos lo hace este último estadio larval. Por eso es que los productos que se venden en Puerto Rico, que te venden esta plaguita, te venden esta crisopa, la mayoría del producto de la botella lo que trae es ese último estadio larval. Te traen otros estadios también para que se vayan desarrollando y tenga un control continuo. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es que se desarrolle el adulto y el adulto siga poniendo huevos en tu cultivo, ¿verdad? Eso es lo que tú estás buscando con el control biológico, ¿verdad? Que se establezca. ¿Cómo se aplican estos productos? Estos productos se aplican de manera manual. No se aplica con agua como los nemátodos, ¿verdad? Porque como les dije, aquí vamos a estar aplicando esa larva de la crisopa. Así que un pote así parecido a esto, se lo vas aplicando en las hojas de tu finca. La larva no vuela, el adulto sí, ¿ok? Y los adultos se benefician de plantas florecedoras cercanas al cultivo, ¿verdad? Esto es muy importante para que las ayudemos a que no se nos vayan. Esta tabla les quiero presentar esta vez por encimita, porque ahorita estábamos viendo el caso de un nemátodo, pero ahora estamos viendo el caso de que este es un insecto, ¿verdad? Y vamos a ver, puse la crisopa, ¿verdad? ¿Cómo le afectaría el fungicida de cobre? Aquí pueden ver que le afecta más que al nemátodo. Esto significa que del 25 al 50% de nuestras crisopas pudieran morir a causa de una aplicación de cobre en la finca. Así que pudiéramos tener que estar buscando otro fungicida. Aquí puse el caso de dos insecticidas. Puse el fenvalerato, que es un tipo de piretrina moderna. Un insecticida de contacto bastante moderno. Y ustedes pueden ver que es altamente tóxico si lo usáramos en la finca para nuestra crisopa. A su vez, les presento este caso que es muy curioso, especialmente para las personas que ya dominan un poco más el uso de insecticidas. Imidacloprid no es de contacto, imidacloprid es un insecticida sistémico, o sea que se mueve a través de toda la planta. Si tú lo utilizas
en forma de spray, o sea que le va a caer encima a nuestra crisopa, la va a matar. Pero si lo usamos por el sistema de riego o por un drench, como la crisopa, eh, como la crisopa no muerde la hoja, a menos que esté florecida, como la crisopa no muerde la hoja, pues no le va a hacer mucho daño. O sea que el daño en el imidacloprid se lo hace si le cae encima el producto. Eh, Me dicen, Gustavo, pero ¿qué pasa si está florecida mi cultivo y el adulto pica el polen? Pues mira, lo que pasa es que el imidacloprid se supone que nunca lo use en florecida, ¿ok? Silmari, qué bueno que estás por ahí. Saludos a Silmari Robles, que me ayudó mucho con esta presentación. Entonces puse un caso de otra insecticida que pueden ver que es mucho más benévolo para la utilización de piretrina y crisopa ave, ¿verdad? Así que aquí podemos ver un caso diferente a lo que vimos con los nemátodos, ¿verdad? O sea que esta herramienta hay que usarla para tomar decisiones en la finca. Ok, ya vimos la crisopa. Ahora quiero presentarles un otro depredador, ¿verdad? Que se puede utilizar en Puerto Rico. Ya vimos al principio de la presentación que este depredador fue introducido a Puerto Rico en los años 20 para allá, ¿verdad? Que es la mariquita. Es una mariquita, como pueden ver aquí, llamada de nombre científico Cryptolaemus montrosieri, ¿verdad? La gente le dice en la calle el devorador de Mealybugs. ¿Por qué? Porque les encanta comer Mealybugs. Mealybugs es esta plaguita que ven aquí en el cursor, que es media blanca, rosita, pequeña, ¿verdad? Que causa mucho estrago, especialmente en ornamentales. Entonces, no quiero que se confundan, por eso puse esta foto, con esta cosota grande que ven aquí, blanca, bien rara. Aunque ustedes no lo crean, esta larva, esto grande blanco que ven aquí, es la larva de la mariquita. Esta es la mariquita bebé. No se parece en absoluto al adulto que es este, ¿verdad que sí? Pero, aunque no lo crean, uno de los más que come entre el adulto y la larva es la larva. Aunque el adulto come también, pero la larva es muy voraz. ¿Por qué? Porque está en crecimiento. Es como los bebés y los teenagers, que eso comen y comen y comen todo el día, ¿verdad? Pues eso es lo que quería presentarle en este sentido. Entonces, aunque esta mariquita es especialista en comer mealybugs, que acá atrás pueden ver los mealybugs, y aquí pueden ver la mariquita adulta y aquí la mariquita larva. O sea que esto es una cena familiar, básicamente, esta foto, comiéndose toda esta montaña de mealybugs. Si no hubiera mealybugs, ellos se pueden alimentar de otras plagas, como son los áfidos e inclusive otros insectos plaga, ¿verdad? O sea que el mealybug es su comida favorita, no es su única comida. Por experiencia en Puerto Rico, es muy importante que si usted tiene muchas hormigas en su finca, esto típicamente es bien común en los árboles frutales. Si usted tiene muchas hormigas en la finca, tienes que tratar de controlar las hormigas antes de liberar este producto. ¿Por qué? Porque las hormigas cogen a la larva esta y se las llevan. Se las llevan como si fuera una maleta y se la llevan para su hormiguero. Así que eso es algo muy curioso, ¿verdad? Pues este es el segundo depredador, insecto de depredador que presentamos. Ya presentamos la crisopa y el segundo, esta mariquita que es la Cryptolaemus, que se puede utilizar en Puerto Rico. Un tercer depredador que se puede comprar en Puerto Rico son lo que se llaman los Orius. En Puerto Rico está aprobado el uso del Orius insidius, ¿verdad? A lo mejor usted se mete en internet y puede ver en España y en otros países que utilizan otras especies de Orius, como el famoso Orius laevigatus. Pero en Puerto Rico ese no está aprobado su uso. El que está aprobado es el Orius insidius y es un depredador, o sea que él come. Polífago, ¿qué quiere decir eso? Que le gusta comer muchos tipos de plagas diferentes, pero tienen una plaga favorita, como básicamente todos los otros les he mencionado. ¿Cuál es su plaga favorita? Los trípidos. Le encanta comer trípidos. Aquí pueden ver un adulto de Orius comiéndose una larva de trípido. Algo curioso de los Orius es que no se comen la larva como las mariquitas. No se las comen y se las devoran completas.
ellos usan su aparato bucal, que es como una lanza, ¿verdad? Un aparato bucal chupador, se la espetan a la plaga y le succionan como si fuera un sorbeto todos sus contenidos internos. ¿Ok? Eso es un dato curioso, básicamente. Y especialmente de los trípidos. Pero si no hay trípidos, los Orius se pueden alimentar de muchas plagas, como son los áfidos, alimentan de ácaros también, de mosca blanca y le gustan los huevos de oruga, ¿verdad? Una cosa muy importante del Orius es que le gusta el polen. Y esto va a ser muy importante porque ya saben qué va a pasar si usan un insecticida sistémico en la finca y tu Orius decide comer polen, ¿verdad? Ya mismo lo vamos a ver. Lo va a matar. Así que hay que ser muy inteligente al usar productos sistémicos que se puedan reflejar en el polen, porque al Orius, además de comer insectos, le gusta masticar el polen, ¿verdad? Este insecto es muy altamente atraído por plantas y por hierbas florecidas. Ellos a veces se alimentan de la savia de la planta, inclusive a veces pueden picar hasta la planta, ¿verdad? A veces se han registrado casos de que cuando la plaga se acaba por completo, ya tiende a picar las hojas, ¿verdad? Aunque no tiende a ser un problema excesivo. Esto va a ser muy importante para el tipo de control biológico que vamos a discutir luego, que es el tipo de control biológico de conservación en el cual atraemos a los insectos, ¿verdad? Porque este insecto es altamente atraído por flores, porque le gusta ese polen, ¿verdad? Este producto, ya a nivel agrícola, ¿verdad? Se ve así, parece un pote de adobo en el cual el agricultor puede liberarlo por todo el predio, lo puede ir liberando siguiendo las instrucciones del producto. O lo puede utilizar así, que es que el mismo pote lo ponen en unas cajitas a través de todo el invernadero. Es más común usar esto así en invernadero, pero no necesariamente. Y pone el producto aquí y él se encarga entonces de salir de ahí y cuando le dé hambre y se va por el predio a buscar las plagas, ¿verdad? Así que así se ve este producto en cuestión práctica, básicamente, ¿verdad? Ok, esos fueron los tres insectos depredadores que estuvimos discutiendo hoy, ¿verdad? Primero discutimos la crisopa, después estuvimos discutiendo la mariquita y por último el Orius. Ahora les quiero presentar otros organismos que no son insectos, pero sí se utilizan para el control biológico en Puerto Rico. Y estos son unos ácaros. Ácaros, como les mencioné ahorita, son un tipo de arácnidos, ¿verdad? Cerca del insecto, pero no son insectos. Lo primero es que tienen más patas que el insecto, tienen 8 patas, ¿verdad? Como una araña. Entonces hay dos especies de ácaros aprobadas en Puerto Rico que son depredadores y que se comen unas plagas. El primero que les voy a presentar es uno de los más comunes. Cuando yo estuve haciendo la maestría en España, este era de las estrategias más comunes que se utilizaban en los invernaderos. Fuimos de pimiento y de tomate. Era común. Era como casi todo el mundo lo usaba. Eran los ácaros Swirsky. Swirsky, que viene de Ambliceus swirsky, que es el nombre científico, ¿verdad? Entonces, este ácaro come muchas cosas. Casi todas de ellas se las come en su estado larval, o sea que la plaga está juvenil todavía. Le encanta comerse los jóvenes detrípidos, le encanta comerse los huevos y las larvas de mosca blanca, ¿verdad? Y le encanta comerse algunas especies de otros ácaros que sí son plagas. O sea que eso es bien interesante porque estamos liberando un ácaro y que controla otros tipos de ácaros que son problemáticos, ¿verdad? Entonces, esto es bien curioso porque es un tipo de estrategia en el cual tú haces las liberaciones y a veces es un poquito difícil verlas, ¿verdad? Pero con una lupa tú puedes, cuando ya está establecido en tu finca, tú puedes buscarlas en la hoja y las puedes identificar comiéndose a los otros tipos de organismos porque tienden a ser un ácaro bastante grande, ¿verdad? Bastante grande dentro pues, del mundo de los ácaros. Aquí podemos ver un caso donde se está utilizando en un cultivo de cucurbitáceas, ¿verdad? Como pueden ver, el ácaro no es un nemátodo ni es un insecto. El ácaro es otro organismo diferente. Así que tienen que hacer las pruebas de qué productos le van a hacer daño o no. Aquí pueden ver que, como ustedes saben,
muchas veces los aceites, aunque sean orgánicos, se utilizan para controlar ácaros. Y aquí podemos ver un caso donde es un producto que posiblemente se usa mucho en agricultura orgánica, los aceites, pero al mezclarlo con la utilización de ácaros son un problema bastante grande para ellos porque los mata, ¿verdad? Por eso es muy común ustedes ver que te vendan un aceite como aceite de neem o aceite mineral como Tritec y tú puedas ver que la etiqueta diga que es un acaricida porque le hace mucho daño y evita que se alimenten, ¿ok? Entonces, hay otro tipo de ácaro, otra especie de ácaro que se utiliza en Puerto Rico que no es el Swirsky. En este caso es el Neoceilus californicus, ¿verdad? Que se utiliza en cuestión de aplicación práctica muy parecido al Swirsky, pero la diferencia de que este ácaro se utiliza para controlar específicamente otros ácaros. O sea que si usted está buscando, usted tiene problemas en su finca con el ataque de ácaros, pues hay un control biológico que es específico para ácaros, que es el Neoceilus californicus, que es un ácaro que se come, como pueden ver aquí, el ácaro devorándose, el otro ácaro, y probablemente se coma también todos estos huevos que ustedes ven por ahí, ¿verdad? Para los que conozcan, pues no conozcan mucho, los ácaros son una plaga muy importante. En pimiento y en ají son un problema grande. En las ornamentales causan mucho problema. Y en diferentes tipos de árboles frutales también, ¿verdad? Y pues en realidad en la mayoría de los cultivos tú puedes tener algún tipo de problema de ácaro. Especialmente si tú utilizas muchos insecticidas, tiende a crear problemas de ácaro indirectamente, ¿verdad? Así que podemos ver este segundo tipo de ácaro que nos ayuda a controlar ácaros problemáticos. ¿Ves? Un poquito redundante y confuso, pero si tienen dudas pueden volver a esta presentación y volverlo a leer con calmita. Diferentes compañías tienen estos tipos de aplicadores para fincas, ¿verdad? Especialmente si tu finca es un poco más grande, en el cual se utiliza mucho para liberar ácaros, que es como un blower, en el cual tú haces la aplicación y los ácaros salen volados y se riegan por toda la finca y empiezan a comer ahí rapidito, ¿verdad? Es interesante cómo estas tecnologías ya están desarrolladas, ¿verdad? Discúlpame. Entonces, ya estuvimos hablando primero de los nemátodos, del primer grupo que son los nemátodos. Después hablamos de los depredadores, que son algún insecto o un ácaro que se come la plaga, ¿verdad? Y ahora les voy a hablar del tercer macrogrupo, que son los parasitoides. Como les estuve hablando y como pueden ver en la foto, un parasitoide es un insecto que no se come la plaga, sino que parasita, coge, le pone los huevos dentro de la plaga y esa plaga, esos huevitos se desarrollan dentro de la plaga. Y cuando se desarrollan dentro de la plaga va muriendo, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, estos son uno de los controles biológicos más utilizados. Si pudieran acordarse en la parte de la historia del control biológico en Puerto Rico, la mayoría de las introducciones que estuvieron haciendo de otras islas y de otros países, la mayoría de ellos fueron parasitoides. En parte, ¿por qué? Porque como vuelan mucho, son avispillas, muchos de ellos son dípteros también, o sea, de la familia de las moscas y mosquitos, tienen la capacidad de cubrir grandes áreas. Por eso es que departamentos de agricultura, centros de investigación, lo toman como una buena estrategia porque pueden controlar muchas plagas en diferentes fincas a la vez, ¿verdad? El video lo voy a subir después en la página para no restarles tiempo, pero básicamente van a ver cómo este parasitoide va brincando muy rápidamente a parasitar todos esos pulgones. Es más, vamos a ver si lo podemos ver rapidito. Podemos ver, vamos a ver. Vamos a darle play aquí. Aquí ustedes pueden ver cómo se prepara el ovipositor. ¡Pup! ¡Pup! Y entonces le introduce los huevos a este áfido en su estado juvenil, ¿verdad? Y si podemos ver, mira qué rápido lo hace. Y mira que muchas plagas puede parasitar en un solo momento. O sea que son bien agresivos y bien efectivos, ¿verdad?
Entonces, ese que estuvimos viendo es una avispilla que se consigue en Puerto Rico, que es la llamada la Aphidius colemani. Es especialista en el control de áfidos, ¿verdad? Como pudieron ver allí, ¿verdad? Eh, Ella viene, le pone los huevos y cuando ese huevo se empieza y esa larva se empieza a desarrollar adentro de este pulgón, el áfido se va poniendo así, se convierte como una estructura muerta, pero llena de organismos vivos que son muchos juveniles del parasitoide. Estas bolitas grandes así, esto se llaman momias, así momias. Cuando tú compras el producto de organismo que tú compras comercialmente, lo que te venden son un montón de estas momias, que tú las vas a liberar por la finca. Cuando ellas se abren, entonces lo que libera son una gran cantidad de estos adultos que van a salir volando y van a buscar eh, pulgones, más áfidos para parasitar, ¿verdad? Es una cosa impresionante esta estrategia, ¿verdad? Y cómo la naturaleza lo hace y cómo los seres humanos y los científicos han logrado estudiarla, perfeccionarla y desarrollarla y venderla, ¿verdad? Porque de nada vale tú saber cómo funciona si realmente no puedes conseguirla de ninguna manera. Este Fidius, este parasitoide, se aplica en unas cajitas a través del predio, que cuando esas momias van rompiéndose, pues esos parasitoides salen volando y se van por todo tu predio, ¿verdad? Porque tienen mucha capacidad de vuelo. Si usted tiene problemas de moscas en un establo, cerca del ganado, en una vaquería e inclusive en un vertedero, pues hay estrategias de control biológico que ya se pueden conseguir para eso. ¿Cuál es? Pues esta, la Mucidifurax, discúlpenme, Raptorellus. Es que típicamente pues se usa el nombre de la marca, pero aquí pues no estamos dando marca. Esto es un parásito que se usa para controlar las moscas, lo que se llaman stable flies, en los establos, vertederos y áreas de ganado y de caballos, ¿verdad? Esta avispilla parasita, o sea, le pone los huevos dentro a las pupas de las moscas. O sea, cuando la mosca se está desarrollando en su etapa de pupa, viene esta avispilla y le pone los huevos dentro. Entonces, cuando eventualmente se va a morir el juvenil de la mosca, pero lo que va a salir de esa pupa van a ser muchísimos organismos de esto. El producto se ve así. Ellos te venden la pupa ya llena de parasitoides. O sea, estas pupas ya parasitadas, la compañía las coge y te las vende así. Y tú la puedes liberar cerca de donde están los problemas de mosca, como esto, ¿verdad? Que es un problema para el animal y para los empleados y para la salud y para la salud de esos animales. Ahí, Lati, me hiciste una pregunta y no la pude ver, sorry. ¿Verdad? Ahora bien, esta es la última parte de la presentación y yo quiero presentarles que si usted no desea o no puede comprar organismos beneficiosos, usted puede atraerlos. También se recomienda realmente que si usted está haciendo liberaciones de enemigos naturales comprados, como quiera tú los ayudes a que permanezcan en tu finca añadiendo plantas atrayentes de las cuales ellos puedan alimentarse también, ¿verdad? O sea que en verdad una estrategia no quita la otra. Pero si usted decide que el control biológico comprado no es para usted, usted todavía puede hacer esto, ¿verdad? En Europa esto es muy común. ¿Qué cosa? Añadir franjas de plantas atrayentes a tu finca. En este caso tú puedes ver, por ejemplo, aquí atrás puedes ver unos cultivos de frutales en Europa, creo que eran almendras en este caso, en el cual le están poniendo unas franjas de plantas florecedoras entre medio de las líneas de cultivo para que se llenen de organismos beneficiosos, ¿verdad? Hay gente que lo hace entre medio y hay otros casos que, pues, si no quieres irte tan extremo, lo hacen al borde completo de la finca. Como pudiera ser este caso, ¿verdad? Que lo ponen en el borde a vuelta redonda de los predios de siembra, que aquí puedes ver que este es el predio de siembra aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la meta de tú hacer esto? Es atraer enemigos naturales y alimentar también los que ya están en el área, ¿verdad? Que pudieran ser enemigos naturales como control biológico o polinizadores como abejones,
mariposas, ¿verdad? Y abejas. Estas estrategias solo funcionan si tú no los matas después. O sea, esto no funciona si tú después utilizas indiscriminadamente insecticidas tóxicos en el predio, porque los estás atrayendo y después los estás matando. O sea que tú tuvieras que, como quieras, si haces estas franjas atrayentes, usar las calculadoras que estuve presentando y analizar bien qué productos vas a estar utilizando en tu finca, ¿verdad? Todavía esto es de la parte del control biológico donde hay mucho espacio para investigar. ¿Por qué? Porque eh, hace falta un poquito de información de cuán bien o cuán fácil se mueven los organismos beneficiosos de tu franja hacia el cultivo. Aunque sí hay investigaciones que prueban que sí lo hace, esto varía un poco dependiendo de qué planta sea, de qué cultivo sea y de qué organismo natural, organismo beneficioso sea. O sea que, pues, a nivel de si de casualidad algún profesor de Mayagüez aquí o un profesor de Utuado, que muchas veces sé que están envueltos cogen nuestros talleres, pues esto es un área de investigación que en otros países está muy desarrollada, pero esta información es un poco complicada extrapolar para Puerto Rico porque hay muchos factores que afectan, ¿verdad? Ahora bien, les voy a mencionar algunas plantas que la literatura demuestra y ha sido validado con investigaciones que tienen la capacidad de atraer depredadores, parasitoides e inclusive otros polinizadores sencillos como pudieran ser los avispones y las abejas, ¿verdad? El cilantro, si usted tiene un cilantro, si lo deja florecer, son extremadamente atrayentes. Lo mismo pasa con todos los tipos de zanahoria y la familia de las zanahorias. Su tipo de inflorescencia estilo sombrilla atrae mucho, ¿verdad? A esos insectos beneficiosos. El cariaquillo, que es una planta ornamental básicamente, muy utilizada en los landscaping en Puerto Rico, ha sido demostrada con investigaciones que tiene la capacidad de atraer enemigos naturales, ¿verdad? Estoy viendo por computadora, ¿verdad? Es que me gusta leer los comentarios por si acaso hay algo importante por ahora. Entonces, esta planta Marigold es de las más recomendadas en la literatura, que tiene la capacidad de atraer organismos beneficiosos. Igual el cosmos probablemente les suene porque es una de las plantas que más se utilizan para atraer mariposas, ¿verdad? El eneldo, que es una hierba, si usted la deja florecer, también tiene esa capacidad, ¿verdad? Toda esta parte del taller es muy útil para agricultores a pequeña escala, agricultores a gran escala, pero también para agricultores de patio, ¿verdad? Que si no quieren comprar estos productos, pues pueden atraerlos naturalmente. Ahora bien, les voy a presentar unas opciones que sí pueden ser plantadas a gran escala, ¿verdad? Porque si usted viene de una finca grande, pues, ay, Gustavo, pero no me dé esas opciones, chico, ¿cómo yo voy a plantar para 15, para qué sé yo, para 25 cuerdas cosmos, marigold? Eso está bien complicado. Pues mira, pues ya saben que obviamente los girasoles es una planta que es fácilmente mecanizable y sembrada por sembradoras, ¿verdad? Y entonces quiero presentarles esta opción, que es la que están usando las semilleras como reserva para enemigos naturales en sus predios, y es el uso de la crotolaria. La crotolaria es una planta que se ha utilizado por sus propiedades de cobertoras, ¿verdad? Y de fijación de nitrógeno. Pero en estudios científicos bastante serios ha demostrado que la crotolaria tiene la capacidad de aumentar el número de insectos beneficiosos, ¿verdad? En los predios donde se siembra cerca, ¿verdad? Especialmente los depredadores y los parasitoides, ¿verdad? La presento como algo bien importante porque, como pueden ver en la foto aquí del compañero Duhamed de Agrotropical, que es uno de los investigadores y agricultores pioneros utilizando este tipo de cobertoras, pues hay herramientas agrícolas más a nivel comercial que nos permiten hacer grandes plantaciones de estas semillas que eventualmente pues cuando germinan y florecen bien robustamente, pues las podemos utilizar como franja atrayente en fincas grandes, ¿verdad? Puede usarlas en fincas pequeñas, pero pues ya con este tipo de implementos pues se pueden utilizar en fincas para agricultores grandes como lo están haciendo las semilleras, lo están haciendo, ¿verdad?
Así que les quería presentar eso, especialmente para los agrónomos, para que tengan esa opción siempre presente. Si ustedes buscan en Google, especialmente en Google Scholar, para que busquen investigaciones científicas, pueden buscar crotolaria y attractan a enemigos naturales y van a salir investigaciones por universidades serias de los conteos del aumento de enemigos naturales dentro de los predios cuando se utiliza crotolaria a vuelta redonda de la finca. ¿Ok? Así que ahora, para culminar, quiero presentarles un caso donde presento frente a frente una estrategia de control biológico y una estrategia de control químico para controlar una plaga de áfidos en media cuerda de tomate, ¿verdad? En el suelo, al aire libre, básicamente, ¿verdad? Para control biológico estuvimos utilizando la estrategia del depredador crisopa, que es el insectito verde que estuvieron viendo, que la larva es la que come mucho. Y para la parte del control químico estuvimos utilizando tiametoxam, que es un insecticida sistémico que se utiliza mucho en el control de áfidos, ¿verdad? En cuestión de costos, esto lo estuve calculando, ¿verdad? Con ayuda de personas. Esta pudiera ser una de las diferencias un poco más notables y una de las pocas desventajas que tiene el control biológico. En este escenario, para hacer varias liberaciones de crisopa, no es solo una, y tener un buen control de esos áfidos, pues te pudiera estar costando aproximadamente esa cantidad de dinero, unos $363. Haciendo 2 aplicaciones foliares, que es lo más que permite la etiqueta del tiametoxam, para controlar una plaga de áfido, pues te pudiera estar costando entre el uso de la maquinaria, la labor de los empleados, incluyendo la limpieza de los tanques y el producto, o sea, el producto como tal, te pudiera estar costando unos $137. Esto lo estuve calculando yo, y aquí también incluye la mano de obra para liberarla y todo eso. Pero la liberación de esto es mucho más sencillo que estas aplicaciones, pero este es más económico el producto como tal. Entonces, reentry interval, o sea, cuánto tenemos que esperar después de aplicado para poder entrar a trabajar en ese predio. En control biológico no tenemos que esperar nada. Si estuviéramos utilizando tiametoxam, tuviéramos que esperar 12 horas. ¿Cuánto tuviéramos que esperar para cosechar? Utilizando control biológico serían 0 horas y tiametoxam 0 días también. Obviamente en este producto no tiene pre-harvest según la literatura, pero pudieran haber otros productos que sí tengan pre-harvest más largos, ¿verdad? Todo esto tienes que corroborarlo con la literatura, con la etiqueta del producto, ¿verdad? Que no haya hecho yo un error, no lo tomen como si esto fuera la etiqueta, pero lo saqué de la etiqueta. Entonces, el control biológico sí es orgánico. En este caso, este control químico obviamente pues no cae como orgánico. El control biológico para los polinizadores no es tóxico. Y en este caso, este control con tiametoxam sí es tóxico para los polinizadores como las abejas. PPE significa la ropa que tienes que usar, la ropa especializada para usar para la aplicación, el empleado. En el caso del control biológico con crisopa no tienes que utilizar ningún tipo de ropa especial. Si haces las aplicaciones foliares de tiametoxam, pues sí tienes que utilizar coveralls y tienes que usar guantes. O sea que pues aquí está frente a frente las ventajas y las desventajas en este caso específico, ¿verdad? Cada producto pudiera ser diferente, las ventajas y las desventajas, pero quisiera que lo vieran uno versus otro, ¿verdad? Así que aquí culmina nuestro taller. Quiero aprovechar y agradecer al agrónomo Silmaris Robles de Inbeca, que es quien me estuvo ayudando con la información práctica de estos productos en Puerto Rico. Gracias por dedicarle todo el tiempo que dedicaste, yo molestando, haciendo 10.000 preguntas. Quiero agradecer al doctor Fernando Gallardo Cobas de la Estación Experimental Agrícola, que él fue quien redactó la historia de control biológico en Puerto Rico. Y estuve utilizando sus escritos del Journal de la Universidad de Puerto Rico para realizar esa parte del escrito. Y quiero agradecer a Duamet Colón de Agrotropical por ayudarme con las fotos de las siembras de crotalaria en el sur, y por ayudarme con la información científica de
de esa parte, ¿verdad? De la presentación. Quiero agradecer a todos los que están aquí por estar presentes y por participar, ¿verdad? Quiero agradecer a nuestros administradores en el Servicio de Extensión Agrícola, a mi jefe José Lorenzo Frau y Aníbal Ruiz, por siempre apoyarme a hacer estos temas y estos inventos nuevos que a mí se me ocurren traer. Eh, Quiero agradecer entonces al Colegio de Agrónomos también por siempre apoyar nuestros talleres y convalidarlos para puntos para crédito. Nos llena mucho de orgullo que el Servicio de Extensión Agrícola durante esta pandemia ha sido básicamente la voz cantante en cuestión de educación continua en el Colegio de Agrónomos. Yo creo que te diría que casi el 90% de los talleres que se han dado para agrónomos en el Colegio de Agrónomos online durante la pandemia han sido por algún extensionista. Así que nos hace mucho orgullo que ellos consideren nuestros talleres de gran importancia para los agrónomos, ¿verdad? Que eso a mí me da un impulso adicional de estudiar más y de adentrarme en el tema un poco más profundo, porque sé que van a haber muchos compañeros agrónomos escuchando y eso me da pues esa presión, digamos. Así que espero que haya sido útil y pendiente a nuestra página para próximos talleres, que creo que el próximo lo voy a hacer de estrategias de control de insectos utilizando insecticidas microbianos, que son también una estrategia muy moderna que deberíamos estar incorporando ya en nuestras fincas como uso de costumbre, ¿verdad? Así que pues le agradezco a todos la ayuda y el apoyo y por seguir siempre nuestra página, ¿verdad? Y por compartir estos videos. Recuerden que este video se queda grabado en la página.